Mi nombre es Miriam Luz Ayuso Manjarres. Trabajo en la Escuela Nacional Central de Formación Secretarial, impartiendo el curso de seminario a los grados de sexto Secretariado Bilingüe A, B y C y quinto Secretariado Oficinista A. El objetivo de hacer este video es para compartir con ustedes mis experiencias pedagógicas con las 3 guías preparadas para los docentes de seminario divididas en 3 etapas. Tenemos la etapa 1, el proyecto de vida. En la etapa 2 tenemos el proyecto de nación. Y en la etapa 3, el proyecto investigación-acción. Estas 3 guías fueron recursos muy valiosos y felicito al Ministerio de Educación preparando personas que dedicaron su tiempo valioso para estructurar los contenidos de cada una de las diferentes etapas. Las guías tienen ventajas muy valiosas, ventajas muy notables, estructurando en partes por semana, haciendo más manejable el control del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su enfoque constructivista se centró en el estudiante, promoviendo un aprendizaje activo y significativo, especialmente el trabajo en equipo. El desarrollo del pensamiento crítico y que trabajen temas de su interés. En la etapa primera, en el proyecto de vida, las acciones pedagógicas que implementé fueron mucha concientización de por qué deben trabajar un proyecto de vida. La importancia de establecer metas y objetivos, establecer su visión y misión, proyectar sus sueños y ante todo, trabajar sus valores. Al realizar las actividades de la rueda de la vida, la línea del tiempo, su árbol de valores, su mandala, fue muy creativo y muy constructivo para las alumnas. Realmente se dedicaron con mucho empeño a realizar todas esas actividades porque fueron muy individuales. Al trabajar también con la metodología SMART, fue de mucho análisis porque entonces ya ellas trabajaron sus metas y objetivos con mucho más cuidado y mucho más de meditación en sí para ver si son realizables y viables. El resultado final, aprender a tomar el control de su vida y su futuro. En esta etapa fue de mucho apoyo de mi parte para cada estudiante, encauzarla a sus dudas y qué es lo que tenían que realizar si en caso no comprendían algún tema. Fue bastante útil la guía, especialmente en la parte de anexos. En la parte de anexos, las herramientas que nos compartieron fue herramientas para trabajar el proceso de reflexión. Las lecturas cortas ayudaron muchísimo, les llamaron el interés en el tema de la reflexión y tomar decisiones. Los formatos que también existen ahí en la parte de anexos para hacer y realizar su rueda de la vida, para también hacer su escala de valores, fueron muy, muy útiles para conocer también los valores que en un momento dado no manejaban, como por ejemplo la empatía y la tolerancia. También en la parte de anexos está el redactar sus metas y objetivos utilizando la metodología SMART, una metodología que no conocían y fue también bastante explícito en la guía poder darles a ellas la orientación y las explicaciones exactas de cómo deberían de realizar sus objetivos SMART.
Al final, mis alumnas disfrutaron hacer su proyecto de vida y estaban muy satisfechas con todo lo que realizaron y pues, bastante orgullosas de haber hecho eso ellas mismas y también de conocerse un poco mejor, conocerse quién realmente son y hasta dónde pueden llegar, conocer sus potenciales y ver que sus sueños se pueden hacer realidad. O sea que el proyecto de vida fue una etapa bastante de impulsarlas a reconocer quién realmente son como personas. Y eso les ayudó mucho para poder entonces hacer la transición al proyecto de nación. En el proyecto de nación, ya aquí ya se fomenta entonces la investigación y la reflexión. Aquí ya pasan ellas a centrarse en un punto a donde ellas son personas ciudadanas del país de Guatemala y a donde ellas reflexionan sobre los problemas que existen en su país y las soluciones que ellas pueden también encontrar. Aquí también se investigó temas de su elección de interés, aquí donde se plasma también los 4 ámbitos de investigación y a donde ellas también escogen un tema de su interés, a donde más les llama la atención. Eso fue bastante interesante porque ellas mismas como grupo escogieron para poder investigar. Se dio mucho el hecho de las discusiones, los debates con el punto primario para poder encauzarlas en su proyecto de nación, realizando ahí entonces su visión de nación, comparando cómo Guatemala está en estos momentos y qué esperan ellas en un futuro que Guatemala presente, los cambios que en un momento pueden ellas, que sueñan ellas con una Guatemala diferente, con un país diferente. Aquí se hizo mucha retrospección, mucha reflexión de centrarlas en que ellas son parte importante de su país y que ellas son parte de los cambios y que ellas son muy responsables de lo que ellas decidan hacer en su proyecto de vida para que su proyecto de nación también tenga esa debida importancia. Aquí se trabaja mucho lo que es el trabajo grupal, y aquí en la parte del proyecto de nación salen de lo individual para trabajar en sus grupos y también empiezan ya ellas a poner en práctica valores y el trabajo en equipo. En la parte final ya de la etapa 3, en la investigación-acción, aquí es a donde ellas entonces, después de haber investigado su tema focal, a donde ellas escogen un tema de su interés, ellas ponen en práctica entonces todas las herramientas de investigación que necesitan y ahí ya ellas empiezan a trabajar todo lo que es la parte de investigación aplicando las herramientas de investigación. Ya estamos hablando de las encuestas cerradas, encuestas digitales, encuestas abiertas. Y ya empiezan a hacer la observación de ese grupo con que ellas pretenden trabajar el tema que ellas escogieron. Fue bastante interesante verlas ya ellas inmersas en otra actividad que no sea de solo personal, sino ahora ya enfocadas en el tema de la investigación que ellas van a realizar. En este momento ellas ya están agrupadas se puede decir, dependiendo de la cantidad de alumnas, grupos de 10, y ya empiezan ellas a aplicar sus herramientas de investigación. Empiezan a elaborar sus planes de trabajo, la metodología con que ellas van a trabajar
y tanto en la bibliografía que deben ellas investigar. Aquí también se trabajó muchas herramientas de evaluación. Ya entonces, ya se trabajó, ya tuve que realizar mis propias o crear mis listas de cotejo, mis rúbricas, aplicar autoevaluaciones, la coevaluación, la heteroevaluación, las presentaciones grupales y la implementación de sus proyectos. Y al final, la presentación de resultados. Fue bastante interesante ver cómo ellas fueron desarrollando cada etapa y cómo se fueron inmiscuyendo en su aprendizaje y cómo ellas van teniendo esa concientización de que como ciudadanas ellas son entes de cambio. Al terminar de investigar, de aplicar sus herramientas de investigación, ya se enfocan en el grupo a donde ellas van a aplicar e implementar su investigación, acción. Fue muy, muy interesante cómo ellas se involucraron en preparar todas las actividades que ellas tenían que hacer con ese grupo de alumnas y trabajar el tema que ellas escogieron. Créanme que fue muy, muy satisfactorio ver cómo ellas realizaron su implementación, acción con este grupo de alumnas que no son graduandas. Así es que me sorprendieron mucho, me sorprendieron muchísimo cómo ellas en un momento realizan actividades que en un momento dado no me pueden dar con detalle, pero ya en grupo ellas se organizaron muy bien. Eso fue algo que también fue muy satisfactorio, ver cómo trabajaron ellas en grupo y poder poner en práctica también la tolerancia, la solidaridad y la empatía. En esta etapa ya fue observable lo que ellas estaban haciendo, también por grupos de otros maestros de la escuela, donde se observaron lo que ellas estaban haciendo y las felicitaron por su trabajo. Ya en la etapa 3, ya entonces era se puede decir, la finalización de su implementación y ya tenían ellas que presentar los resultados al público, que en este caso fueron sus padres, padres de familia, maestros que también acudieron y alguna otra persona invitada que estuvo también en esta presentación de resultados. En la presentación de resultados, ya ellas entonces hacen siempre sus planes de trabajo, cómo lo van a realizar, el tiempo que necesitan para hacer esto, los recursos, etc. Y llega el día en donde ellas también implementan, hacen su presentación pública. Fue algo muy satisfactorio ver que al final ellas sienten mucha responsabilidad, mucho interés en crear algo que ellas mismas realizaron y ahora lo iban a hacer para el público. Fue de mucha emoción, mucha tensión, pero al final salieron muy satisfechas de todo su trabajo que ellas realizaron y ante todo creo que los padres de familia estuvieron muy satisfechos, mi persona como la comunidad educativa. Así es que estas 3 etapas fueron de mucho aprendizaje. Creo que no solamente fueron las alumnas, aprendí muchísimo con ellas, me sentí parte del grupo y eso hizo que también yo sienta la necesidad de guiarlas constantemente en cada paso que ellas tenían que dar. El resultado fue euforia, fue felicidad, fue de terminar las 3 etapas, o se puede decir la última etapa, con mucho éxito. Y al final de eso podemos concluir que ellas salieron bastante satisfechas con lo que realizaron y mi persona también. Las alumnas adquirieron mucha evolución, mucha madurez. Se vio cómo ellas mejoraron en valores, el trabajo en equipo, su compañerismo.
Eso fue bastante satisfactorio y las apreciaciones que ellas tienen y opiniones de su trabajo fueron de mucha satisfacción. Así es que terminamos estas 3 etapas de seminario. Las terminamos, se puede decir, a 100%, y eso es lo que se logró en el curso de seminario en la Escuela Nacional Central de Formación Secretarial. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos?